diplomado. Gracias, Señor, porque eres bueno y siempre nos tienes todavía aquí con esta oportunidad de seguir aprendiendo de ti. Señor, tu voz es lo que queremos escuchar aquí en todas estas lecciones, en este diplomado. Enséñanos, Padre, para que aprendamos a ser hijas que realmente reconozcamos tu voz y aprendamos a obedecerte también en todo. Bendice a todas mis hermanas que estarán asistiendo aquí presencialmente, a las hermanas que habrán de conectarse, a todas, Señor, danos esa bendición de crecer como discípulas tuyas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, pues presentamos entonces el diplomado. Su propósito general de este diplomado es, ahí lo tenemos en la pantalla, guiar a mujeres cristianas a desarrollar una relación íntima, sensible y obediente con Dios, aprendiendo a reconocer la voz de Dios, discernir la voluntad de Dios y vivir guiadas por el Espíritu Santo en lo cotidiano. Que aprendamos, mis hermanas, a saber hacer lo que Dios dice y saber qué es lo que Dios dice en todo momento de nuestra vida. Que seamos así como bien diestras, sabias, para movernos según la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Que reconozcamos, por ejemplo, los valores de Dios y los tengamos como nuestra prioridad. Y entonces cualquier cosa que se nos ocurra que queremos hacer, que alguien nos ofrezca, lo pasemos por ese sedazo, ¿no? Lo que Dios dice, ¿va de acuerdo con esto o no? ¿Es esto bueno para mi vida o no? ¿Qué será la voluntad de Dios? A veces pensamos que la voluntad de Dios es así como un enigma rarísimo, ¿no? Que hay que subir al monte no sé cuál, a estar ahí 10 días en oración y ayuno para poder conocer qué será la voluntad de Dios. ¿Debo aceptar este trabajo o no, Señor? Y pensamos que tiene que ser así algo tan difícil de entender, ¿no? O que tenemos que ir con un gurú, con algún profeta, porque en el mundo evangélico, ahí los gurús, ¿no? Que no se llaman gurús, sino el apóstol, el profeta. Tengo que ir con fulanito de tal a que me ayude, porque yo no sé la verdad que tengo que hacer. Bueno, pues el propósito general es aprender a reconocer la voz de Dios, discernir su voluntad y vivir guiadas por el Espíritu Santo en lo cotidiano. El enfoque de este diplomado no se basa en fórmulas, sino en formar nuestro corazón, formar un corazón rendido a Dios, porque eso es lo que necesitamos realmente para saber escuchar la voz de Dios. Porque Dios siempre nos está hablando, pero no siempre le escuchamos porque no siempre tenemos ese corazón rendido, ni esa mente renovada, ni esa vida obediente. Así que por más que Dios nos grite, pues si no tenemos estos elementos, no vamos a escuchar su voz y no la vamos a obedecer y no la vamos a seguir. Les decía yo de esas corrientes en nuestro mundo evangélico, ¿verdad? Tristemente hay como mucha confusión en el mundo evangélico acerca de esto, de escuchar la voz de Dios, de ser mujeres sintonizadas con Dios. Hay una corriente, la corriente neocarismática, en la que usan hasta esta, pues como una cultura profética, ¿no? De donde hay gente que te va a hablar palabra de Dios y tienden a presentar la voz de Dios así como si fuera un proceso sistemático, una fórmula que hay que aprenderse. Para escuchar la voz de Dios tienes que seguir este paso. Te dan como hasta técnicas. Te dicen, por ejemplo, hazle una pregunta a Dios. Pregúntale lo que tú quieres saber a Dios, así como ir al oráculo. Espera lo primero que venga a tu mente. Te enseñan, ¿no? Técnicas de poner tu mente en blanco, estar tranquila, sin distracciones. Y entonces lo primero que venga a tu mente, eso probablemente es Dios hablándote. O con la Biblia, hazle una pregunta a Dios y abre la Biblia en donde caiga. Pones el dedo y allí es lo que Dios te está diciendo. Suena chiste. ¿Pero qué creen? Es una fórmula que algunos usan, tan fórmula que hasta le llaman a esa palabra que Dios te va a dar, la palabra rema, creo, que no sé ni qué son las siglas de algo, revelación, no sé qué, como adivinación, ¿no? Disculpen, pero hasta se parece como a la ouija, ¿no? Como aprender así. ¿Será que Dios nos habla así, mis hermanas? Pensar que esa es la forma en que Dios nos habla lleva a un riesgo, por supuesto, de interpretar nuestros propios pensamientos como que eso es la voz de Dios, o nuestros propios deseos o emociones
como que Dios me lo dijo, ¿no? Porque yo lo siento, porque yo lo quiero, es lo que Dios me dijo, como si eso fuera la voz de Dios. Y saben que todo esto de este mecanismo, esta fórmula que te dan, luego pasa por este refuerzo de validación inconsciente, porque como casi siempre va a ser una palabra de ánimo o una palabra de esperanza o una palabra de consuelo, y como si me provoca es ese consuelo o ese ánimo, eso que estoy leyendo o eso que alguien me dijo, entonces pasa en mi cerebro inconscientemente por esa validación y yo digo, fue Dios quien me lo dijo, fue Dios quien me lo dijo. Les digo, lleva un riesgo, ¿verdad? También es muy común la práctica esa de que alguien te dice, Dios me dio palabra para ti. ¿Lo han escuchado? Pues ¿con quién se andan juntando? Ya las caché. No, pero yo sé que eso no pasa entre nosotras, pero hermanas, necesitamos esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es algo que circula en nuestro ambiente cristiano. Y ahora con las redes sociales todo se mezcla y escuchamos y ya no sabemos cómo luego discernir, ¿verdad? Y tenemos que aprender cómo nos habla Dios. ¿Será que es cierto que alguien ahí con ínfulas de profeta, con ínfulas de una espiritualidad superior, que se cree que tiene una relación diferente con Dios, que tiene el derecho de venir y decirme, Dios me dio palabra para ti? Y vienen y te dicen cada cosa, ¿no? Es un individuo que se cree con poderes superiores. Y se dirige a una persona y le dice algo así como, siento que Dios quiere decirte, y ya te dice ahí el mensaje, ¿no? O tengo una palabra para ti. Órale, te emocionas, ¿no? La verdad, sí, emociona. Dios me dio palabra para ti, pues dímela, ¿no? Te emociona, lo quieres oír. Y ya sea que te dicen un versículo o una frase así rimbombante o una promesa. Te van a hablar de ánimo, por supuesto. Por ejemplo, Dios te ve, no estás solo. Dios me está diciendo que Él está contigo. Pues ya lo sé, ¿verdad? Pero como es así con tanta faramaya, Dios me está diciendo que no estás solo, que Él te va a bendecir. Órale, pues ya lo sé, ¿no? Lo dice su palabra, pero tiene que ser así tan rimbombante, ¿no? Son palabras de ánimo, en ocasiones son palabras de instrucciones, de dirección, te dicen, viene un cambio a tu vida. Haz de cuenta como las del horóscopo, si las conocen. Dios abrirá puertas, porque hay un lenguaje aquí, ¿no? Bueno, o te van a hablar acerca de tu identidad. Dios te dice que eres valiosa, tienes propósito en Dios. O sea, es una lavada de coco, una levantada del ego, y a veces influye en las personas pues de manera hasta manipuladora, ¿no? Las controla a las personas esto. Incluye detalles acerca de decisiones, acerca de necesidades personales que tú tienes, acerca de situaciones por las que estás atravesando. Como a mi hijo, un montón de veces le declararon, ¿no? Dios tiene palabra para mí, vas a tener un bebé, tu mujer se va a embarazar. Y bueno, pues sí pasó, ¿verdad? Pero no porque lo dijo esta persona. La realidad es que esas cosas lindas, esas palabras lindas, suelen no ser la voz divina de Dios infalible, sino una impresión humana. Y algo lindo que alguien te está diciendo, pero se enmarca como que viene de Dios, como que yo soy superior, tengo profecía para ti. Tiene mucho de emocionalismo, se da a veces en un contexto, ¿no? Donde hay música, donde la gente pues ha ido justamente a eso, a escuchar la revelación de Dios, y provoca dependencia en las personas porque empiezan a buscar constantemente que otros les den palabra. Esto es popular en el mundo evangélico por el deseo que hay en las personas, esa necesidad que tenemos de ser guiados. Queremos escuchar, queremos ser afirmados, queremos ser afirmados en nuestro corazón, queremos ser consolados y pues andamos buscando. Así que se buscan estos mensajes que son rápidos, yo digo así como comida enlatada, rápido, mensaje rápido, superficial, que sustituyen escuchar la verdadera voz de Dios, de la manera como Dios lo planeó, en una
relación profunda con el Señor, en una reflexión profunda, en un estudio serio de su palabra, donde hay madurez espiritual, donde hay conocimiento bíblico, donde hay reflexión. Esto requiere entonces otro tipo de ambiente espiritual en mí, ¿verdad? Para que Dios me hable realmente. Pero no, la gente prefiere irse por la comida enlatada, ¿no? Rápidamente, palabra, palabra. Y por eso es popular, por eso cunde. Hermanas, vamos nosotras a aprender, a escuchar realmente la voz de Dios y no depender de estos alimentos rápidos, sino estar saciado nuestro corazón con la verdadera voz de Dios. Escuchar a Dios no es una habilidad especial, es el resultado de una vida, como decíamos al principio, rendida a Dios, de una vida sensible a la voz de Dios y de una vida obediente, dispuesta a hacer lo que Dios nos dice. Sí, porque luego hay quien te va a decir la profecía y te gusta, la tomas. ¿No te gusta? Pues lo desechas, ¿no? Pero ante la palabra de Dios no podemos hacer así. Pues vámonos entonces, después de esta introducción un poquito, ¿qué dijéramos? Extensa, pero no más que extensa. Criticona, regañona, juzgona. Una introducción que nos plantea lo que no es. Lo que no es escuchar la voz de Dios y de lo que no se trata este diplomado, por si alguien estaba pensando, ¿verdad? Sintonizadas con Dios. Ok, vamos a aprender a escuchar así a tener una fórmula, ¿no? Para escuchar la voz de Dios. Pues no. Eso no hay aquí, ¿verdad? Por supuesto que no. Tenemos una sana doctrina y vamos a aprender a escuchar la voz de Dios como Él quiere. Y la sesión número 1 dice así el título: Dios sigue hablando hoy. Claro que sí, mis hermanas, Dios nos habla, por supuesto. No de la manera como acabamos de explicar, pero de que Dios nos habla, nos habla. Y hay una pregunta de reflexión ahí. ¿Alguna vez he sentido que Dios no me habla? ¿Por qué he sentido esto? ¿Han sentido alguna vez, mis hermanas, que Dios no le habla? ¿Por qué será que sentimos eso? ¿Será que no me habla? ¿O qué? No somos capaces de escucharlo. Ahora sí que como dicen los novios, no eres tú, soy yo, ¿verdad? No es Dios, soy yo. Dios sí me habla, pero a veces siento que no me habla. Entonces, ¿dónde está? Si sí me habla y siento que no me habla, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en mí, ¿verdad? En que no estoy entendiendo cómo Dios me habla. Porque muchas personas cristianas aman a Dios y están ahí en la iglesia y tratando de crecer y todo, pero no saben cómo escuchar a Dios o no han entendido, ¿verdad? Piensan que es así como les digo, algo secreto, algo mágico, algo profético, entre comillas, ¿no? Viven con la idea de que Dios está distante, en silencio, o que solo habló allá en tiempos bíblicos, o que solamente va a hablar de alguna manera extraordinaria en nuestro tiempo. Pero la Biblia muestra claramente que Dios se comunica con nosotros. Dios es un Dios comunicativo, es un Dios relacional. Él habla con nosotros. Lo podemos ver en la palabra de Dios desde el principio, cómo Dios buscó hablar con el ser humano. Dios es un Dios de comunicación. Y desde el principio, cuando creó a Adán y Eva, cuando creó al ser humano, allí en el Génesis, lo vemos hablando con el ser humano. Y Dios no solamente habla para dar instrucciones. No es un Dios que está ahí regañando nomás diciendo como sí, como no, sino que es un Dios que lo que quiere es tener una comunión con nosotros. En esta primera sesión vamos a ver como base fundamental que Dios sí habla hoy y que nosotras podemos aprender a escuchar su voz. Les digo, no vamos a aprender técnicas raras, vamos a entender esta cosa fundamental. Dios sí nos habla y nosotras vamos a aprender cómo escuchar su voz. Porque Dios es un Dios comunicativo. Vamos a ver el panorama bíblico y vamos a ver que en toda la Biblia Dios está constantemente hablando. Bueno, de hecho, mis hermanas, la palabra de Dios es la revelación de Dios, es comunicación de Dios. Dios se da a conocer a nosotros. Y luego, pues Dios nos hizo así, ¿no? Seres de comunicación también los seres humanos. Tenemos esa capacidad hermosa, ¿no? De hablar y ya si nos vamos acá a todo el tema
fisiológico y neurológico y psicológico de la comunicación, pues estamos cableados, ¿no? Para entender mensajes, para elaborar mensajes, para recibir comunicación, para regresarla. Y es entre nosotros como seres humanos, pero por supuesto también es entre el ser humano y Dios. Dios quiere comunicarse con nosotros y quiere que nos comuniquemos con Él. En la Biblia vemos que Dios habla a lo largo de toda la Biblia y vemos ese patrón constante. Dios habla. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba directamente con las personas. Lo vemos, vamos aquí a estudiar a varias. De tarea, vamos a estudiar a Agar. Dios habló con Agar, ¿se acuerdan? Cuando ella estaba en una crisis tremenda. Y habla con seres humanos en el Antiguo Testamento. Vemos en Génesis cómo habla con Adán. Vemos luego cómo habla con Abraham. Le da una promesa, le dice que le va a dar una tierra, le da instrucciones. Luego le habla que le va a dar una descendencia y que su descendencia se va a multiplicar, y está en constante comunicación con Abraham. Habla también con Sara, y luego lo vemos con Moisés hablando también, le da instrucciones a Moisés de cómo sacar al pueblo, y lo saca, y durante todo el trayecto que están ellos ya libres peregrinando, Dios está constantemente hablando con Moisés. Y luego lo vemos hablando con los profetas, por ejemplo. Aquí toda esta parte de la Biblia de los profetas es comunicación divina de una manera muy, muy peculiar. Dios habla con una persona y Él da un mensaje para el pueblo y está entonces Dios comunicándoles. En muchas ocasiones en los profetas no era un mensaje tan agradable, ¿verdad? No era tan de ánimo, ni de tan subirles la autoestima ni la identidad, sino al contrario, era señalarles. En este tiempo de los profetas no siempre hablaba lo que la gente quería oír, pero siempre era verdad y siempre era de provecho. Y así lo vemos todo el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento vemos la revelación de Dios. La máxima revelación de Dios es a través de Jesucristo. Dios nos habla a través de Jesucristo. Se da a conocer a través de Jesús, la máxima revelación. Y da enseñanzas, por supuesto. Jesús se comunicaba con las personas, hablaba de tantos temas, ¿no? Con las personas, les daba enseñanzas, les daba ánimo, les daba esperanza, les daba salud. Y de la palabra de Jesús salía tanta bendición. Era la comunicación de Dios a través del Señor Jesucristo. Jesús no solo comunica la palabra, sino que Jesús es la palabra de Dios, ¿no? La voz de Dios. Dice Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo dice la carta de los Hebreos, este libro de los Hebreos, en donde ya están del otro lado, ¿verdad? Del cristianismo, cuando ya Jesús ha sido crucificado, resucitó, ascendió a los cielos, y es esta nueva era en la que estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos habla Dios en este tiempo? Bueno, pues a través de Jesús, que es la expresión más clara de la voz de Dios. Y hoy Dios sigue hablando. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es una relación que nos caracteriza como discípulos del Señor, que oímos la voz de Dios. Si somos ovejas de Dios, escuchamos su voz. Y si la escuchamos, si somos ovejas y la escuchamos, ¿qué hacemos? La obedecemos, ¿verdad? La obedecemos. Es una característica de un pueblo cristiano, de un rebaño de ovejas del Señor. Es la característica de una mujer cristiana. Oye la voz de Dios, conoce la voz de Dios y la sigue. Y la sigue, porque Dios sigue hablándonos el día de hoy, mis queridas hermanas. Ese es un panorama así, muy a vuelo de, ¿cómo se dice?, de pájaro, estar viendo. Dios es un Dios comunicativo, en la Biblia lo vemos y lo vamos a estar viendo en todos nuestros 10 estudios, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, la forma como Dios nos habla. Pero ¿qué ideas tengo yo acerca de cómo Dios se comunica? ¿Cómo se comunica Dios, mis hermanas? ¿Qué ideas tengo? A ver, escribamos ahí rápidamente nuestras ideas. A lo mejor, pues sí, traemos por ahí eso, ¿no? De que necesito de que venga un gurú y me diga, Dios tiene palabra para ti, Dios me dio palabra para ti. O que es algo muy complicado,
¿Cómo se comunica Dios? Pues es algo muy complicado de escuchar, de conocer, cómo saber la voz de Dios. ¿Cómo se comunica? Se comunica a través de sueños, se comunica a través de mis emociones, de lo que yo siento, como decía mi mamá, tengo una punzada. A través de punzadas nos habla Dios. ¿Cómo se comunica Dios? No me digan sus respuestas, pero vamos a estudiar la respuesta y ya veremos entonces si contestamos, pues bien o mal. Digo, puede ser que tengamos ideas equivocadas, ¿verdad? Acerca de cómo Dios nos habla. ¿Cómo habla Dios hoy? La primera cosa es que Dios sí habla hoy, ¿verdad? Dios nos sigue hablando hoy. ¿Cómo nos habla? No nos habla, hermanas, mediante una voz interna que funciona como nueva revelación, ¿no? Porque, cuidado, aquí en este estudio, en estas 10 sesiones, vamos a ver que Dios no va a revelar nada nuevo que no haya sido ya revelado en su palabra. Mucho ojo, porque Dios no nos va a revelar más de lo que ya está en su palabra. Aunque sea una voz interna acá que me dijo que yo debo de hacer esto o aquello, que de pronto es totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero lo dijo Dios, ¿verdad? Cosas loquísimas y rarísimas hemos escuchado mi esposo y yo, de gente que ha venido a nosotros, de grupos de aquellos que vienen todos lastimados y golpeados por las ideas que había, ¿no? Como un matrimonio que pues era un golpeador, el muchacho con la muchacha, y ella pues quería separarse de él, y el pastor, el profeta le dijo, no, Dios me está diciendo que tú no debes divorciarte, que eso no le agrada a Dios. Mejor, Dios me está diciendo que pidamos que él se muera. ¿Qué hubo? ¿Será que Dios le dijo eso? Pero con una facilidad se llenan la boca, ¿no? De decir, Dios me dijo. Y ya como ya Dios me dijo, pues ya como le quitas la autoridad a eso, ¿no? ¿Cómo le dices? No, se me hace que no se lo dijo Dios, se me hace que usted cenó carne de puerco y tuvo pesadillas. Y por eso anda pensando esas cosas, ¿no? Bueno, no es una voz interna que nos va a decir cosas nuevas. No es mediante mensajes nuevos, ni mensajes así como individuales, directos, personales, como místicos, sino a través de los medios ya establecidos por Dios, que los vamos a ver en un momento. No es a través de una fórmula, ni de impresiones espontáneas, sino como un proceso anclado en lo que Dios ya ha revelado, que es su palabra. Nada fuera de ahí nos va a decir Dios. Y no es en momentos emocionales de éxtasis. Algunas personas creen que es ahí donde Dios me va a hablar, ¿verdad? Solamente en ese momento. Y por eso son tan emotivos, ¿no? Estos grupos, porque pues es a través de las emociones como creen que Dios se manifiesta y se muestra. Y sí es cierto que es tan bonito un culto con una alabanza como esta tan bonita, con mis hermanas, ¿verdad? Y sí, nos elevamos, ¿no? Sentimos que estamos como flotando, y dejo ahí todos mi estrés, se me olvida la amargura, como yo les decía, estoy en la alabanza en ese momento tan hermoso. Pero ¿será que solamente ahí Dios me va a hablar, o que se necesita crear un ambiente así para que Dios me hable? A veces lo que me habla son las emociones, nada más. Dios no está limitado a una forma como esta para hablarnos. Puede hablarnos, sí. ¿Cómo lo hace? A través de la Biblia. Es la primera forma como Dios nos va a hablar, mis hermanas. ¿Cómo es posible que de pronto dice, Dios me habló, o Dios tiene palabra para ti? Y lo que menos entiende es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el medio por el que Dios nos habla, y ahí vamos a tomarnos toda una sesión para analizar esto, mis hermanas. Nos habla también a través de su Espíritu. También nos vamos a tomar toda una sesión para hablar, enseñar cómo aprender cómo el Espíritu Santo nos habla. Dios nos habla. No es una voz interna mía, no, es el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, porque dice su palabra que hemos sido selladas con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en nosotras y nos guía. También nos habla a través de convicciones.
nos da paz o nos da inquietud acerca de estas cosas. Aquí esto es hay una línea delicada, ¿no? Para distinguir entre si es de verdad Dios o soy yo. ¿Será que esa paz y esa inquietud viene solamente porque yo estoy inquieta o tengo paz acerca de una cosa, o realmente Dios está poniendo esa paz y esa inquietud? Vamos a hablar también acerca de eso. O nos habla también a través de consejos sabios que nos dan personas sabias. Pero una cosa es un consejo sabio que nos da una persona y otra cosa es esa autoridad con la que alguien me va a hablar como que tuvo una revelación nueva. También aquí tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? Pero sí, Dios usa personas, hermanas, amigas nuestras, pastores, que nos enseñan cosas, consejos sabios. Pero todo esto, fíjense, que lleva un ancla, que es la palabra de Dios. Si alguna de estas revelaciones, ya sea el Espíritu Santo y no fue el Espíritu, pero yo creía que el Espíritu me dijo algo que va en contra de la palabra de Dios, pues no fue el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si tengo una paz acerca de una cosa que no va conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, pues obvio, esa paz no viene de Dios, ¿verdad? Viene nomás de mis ganas de hacer una cosa, ¿no? Que no es la voluntad de Dios. Pues no sé, como el ladrón, ¿no? El ladrón cuando roba y le sale muy bien su robo, se siente muy contento, ¿no? Tiene gozo en su corazón y que dice, este gozo viene de Dios. Dios me bendijo. Pues claro que no, ¿verdad? Claro que no, pues tu fechoría estuvo muy mal, aunque tú te sientas muy bien por lo que hiciste. Circunstancias, Dios también nos va a hablar a través de circunstancias, pero también aquí es a según, ¿verdad? Dicen por ahí, si Dios te cierra las puertas, pues es que no es su voluntad. Si te abre las puertas, es que es su voluntad. Y pudiera ser que no. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés tenía que sacar al pueblo hebreo de Egipto y le abrió las puertas de tan rapidito el Señor. No. 10 veces, ¿verdad? Tuvo que haber 10 plagas y 10 cosas. Si a la primera Moisés hubiera dicho, ay, no, pues no es de Dios, se cerró la puerta, ya me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Me voy a hacer pirámides o me voy a cambiar a Grecia, a otro pueblo, ¿no? Otra cultura. Dios quería, a pesar de que las circunstancias no eran tan favorables, pero en muchas ocasiones Dios nos habla a través de las circunstancias. Y nos habla a través del tiempo de oración, cuando estamos nosotras pegadas al Señor, pidiéndole. A veces en la misma oración Dios nos habla, ¿no? Y porque esto lo hemos aprendido también en psicología, ¿no? Que luego traemos ahí una confusión mental, emocional, un montón de carga ahí, de todo hecho pelotas, marañas dentro de nuestro corazón. Y vamos, nos ponemos de rodillas, nos ponemos a orar y comenzamos a hablar, a comunicarnos con Dios. Y al tiempo que estamos nosotros expresándonos, entonces todos esos cables enredados que estaban por ahí empiezan a acomodarse, empiezan a tomar orden. Y entonces en ese orden, empezamos a ver las cosas más claras. Era por ahí. Esto es lo que no debo hacer, esto es lo que sí debo de hacer. Y Dios nos habla a través de la oración también. Cuando estamos comunicándonos con Él, Él nos habla. Bueno, pues Dios nos habla, tiene muchas maneras de hablarnos como lo vemos ahora, nos habla. Lo que pasa es que a veces, pues no lo escuchamos. Dice Isaías 30:21, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Me encanta ese verso, ¿verdad? Y es una palabra de una promesa de Dios de que nunca nos va a dejar solas. Pues ahí te las arreglas como puedas. Yo ahí nomás te voy a ver cómo te haces pelotas. No. Estamos en esta vida pasando por tanta cosa, por luchas, por confusiones, por decisiones, por decepciones, por todo por lo que andamos pasando, y en todo momento la voz de Dios está ahí, acompañándonos para sacarnos adelante, para levantarnos, para indicarnos el camino, para animarnos, para exhortarnos, para hacernos regresar. Siempre la voz de Dios va a estar ahí, porque Dios es fiel y nos habla, no nos ha dejado solas. Pregunta, ¿creo que puedo reconocer la voz de Dios? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué?
A ver, ¿puedo reconocer la voz de Dios? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Escríbale, mi hermanita. Escríbale. Y para mis amigas por internet, ustedes pueden tener todo este material. Solamente vayan a la página oreb.mx, oreb.mx. Es una página de nuestra iglesia y ahí ahorita en la portada está sintonizadas con Dios. Así que nomás le dan clic, las va a llevar a un link, se inscriben y les van a estar enviando este material para que puedan trabajar estas preguntas también. Creo que puedo reconocer la voz de Dios. ¿Quién dice, yo sí puedo reconocer la voz de Dios? Ok, miren cómo le hacemos así. Un poco inseguras, ¿verdad? Porque no estamos a veces tan seguras. ¿Quién dice, no, yo no puedo reconocer la voz de Dios? Así, algunas también así, ¿no? Como dice mi esposo que contesta el muchacho en la boda, ¿estás dispuesto a renunciar a todas las mujeres del mundo por esta preciosa mujer? Sí, así es. Todo inseguro contesta el muchacho, ¿no? Así ahora nosotras. Bueno, sí debemos poder reconocer la voz de Dios, mis hermanas. Como mi esposo nos ha enseñado esta ilustración de los billetes falsos, ¿se acuerdan? Ya la sabemos aquí de memoria. ¿Cómo enseñan en un banco a reconocer los billetes falsos? Ponen al empleado a tocar muchos billetes verdaderos, nuevos, viejitos, arrugados, de tal denominación, y todo, ¿no? Con los ojos cerrados, con pura manita, viéndolos, toca detalle, reconociendo todo del billete verdadero. No pasa por sus manos uno solo falso, pero cuando llega uno falso, lo va a reconocer porque conoce bien los verdaderos. Ok, bueno, pues Dios sigue hablando hoy. Pero mis hermanas, como dije al principio, no es una fórmula mágica. Aquí no vamos a ver la receta mágica de cómo aprender. Paso número 1, te sientas, pones la mente en blanco. Así te dicen, en serio, pones la mente en blanco y entonces le haces la pregunta a Dios y te quedas ahí pensando hasta que venga. El primer pensamiento que venga, esa es la respuesta de Dios. Sácale, no, pues qué miedo, ¿verdad? Qué miedo. Escuchar a Dios es una relación, no es una técnica. No vamos a aprender técnicas raras, no vamos a repetir pasos, simplemente vamos a comprender que comunicarse con Dios se trata de tener una relación donde Dios se revela y nosotras aprendemos a escuchar y a responder. Es así como la comunicación con las personas. Hermanas, no necesitamos pasos ni técnicas, solamente tenemos que aprender a conocer a la persona, ¿no? ¿Es difícil comunicarnos con los adolescentes? Dificilísimo, ¿verdad? Pero nomás que encuentres tú el hilo, la cosa que a él le interesa, lo que se le hace lindo, y te va a contestar. Yo tengo con mi nieto poca comunicación porque le escribo cosas y como tiene 14, casi ya 15 años, pues a veces nada más contesta sí, no, ok. Ay, pero ahorita encontramos una cosa bien padre y estamos en comunicación porque hicieron una cosa muy linda. Ven que nos fuimos a Tlaxcala, mi esposo y yo, dos de los últimos días que estuvo aquí mi nieto. Y entonces hicieron una broma para mi esposo y para mí en la casa. Pusieron patitos de esos de hule, 86 patitos. En cualquier lugar de la casa, usted va a abrir un cajón, una alacena, la cafetera, ahí hay patitos. Y entonces el chiste es encontrar los patitos e irle reportando, ¿no? Y me he encontrado cada patito en cada lugar chistoso y le mando la foto y le digo, mira, ya me encontré. Y me dice, ¿y cómo hasta ahorita lo encontraron? Pues que no habían hecho ejercicio, porque nos puso uno ahí en la caminadora, ¿no? Y dice, ¿cómo hasta ahorita lo encontraron? Y luego mi esposo cuando lo ve dice, mira, otro pollito. Y le pongo, tu bubu dijo que un pollito, es patito, ¿no? Y bueno, entonces encontrar cómo comunicarte con la persona. Hermanas, eso es encontrar, relacionarnos con Dios. Esa comunicación con Dios no es una técnica, no es el afán de saber qué me va a decir Dios, es el afán de relacionarme con Él, de platicar con Él. ¿No sientes feo cuando estás con una persona
Ay, discúlpenme la palabra, jetona, callada, no te dice nada. Ah, y tú empiezas a quererle hablar y sacarle conversación y el otro. ¿Por qué dije el otro? Es que generalmente son ellos, ¿verdad? Porque las mujeres no, nosotras platicamos y platicamos, ¿verdad, Toñita? Que platicamos cuando fuimos en el avión juntas. Despegó el avión y casi ya llegábamos cuando dijimos, ¡ay, ya despegó! Porque íbamos platicando y platicando. Pero estar con una persona que no te comunica es feo, pero qué bonito. Platicar de lo que sea, nos encanta. La relación con Dios de eso se trata, de comunicarnos con Él. O la comunicación con Dios de eso se trata, de relacionarnos con Dios. Escuchar a Dios es parte de nuestra relación con Él. No es algo místico solo para algunos. Solamente algunos se pueden comunicar con Dios. Algunos así lo manejan, ¿verdad? Me caen gordos, pues ¿qué se creen, verdad? Superiores, especiales. Solamente Dios a mí me dice cosas y me dio palabra para ti. Uy, pues ¿qué crees? A mí también me da palabra, ¿verdad? No eres el único, no te creas tanto. Ok, no es algo solo para algunos. Dios quiere hablar con cada una de nosotras. Que podamos decir cada martes, ¿qué crees lo que Dios me dijo? Ándale, qué bonito, ¿verdad? Lo que Dios me dijo. Que nos contemos cosas que Dios nos dice. La comunicación de Dios no es solo para los líderes o personas especiales, es para toda persona que tiene relación con Dios. ¿Y de qué se trata? Miren, escuchar a Dios comienza con esta relación, les digo, simple, no complicada. Pero es una relación, no cualquiera, es una relación que se caracteriza por obediencia a Dios, porque así es como me va a comunicar, ¿verdad? Si yo le voy a obedecer. Por una relación, se caracteriza esta relación por humildad delante de Dios, por dependencia de Él, por confianza en Él, por rendición a Él y por una disciplina espiritual. No es cualquier relación, por supuesto, es una relación de una hija de Dios que realmente quiere someterse a Dios y que quiere por eso escuchar su voz. No le quiere escuchar la voz de Dios solamente como oír, les digo, al gurú, ¿no? Que me va a decir algo para mi beneficio. En realidad ni siquiera es que quiero usarlo a Dios para que me revele las cosas como el adivino. No lo quiero usar, quiero relacionarme con Él en esa humildad. Dios desea una relación, no solo darnos instrucciones. Dios desea comunicarse porque quiere guiarnos, pero no es un jefe que solo da órdenes, es un padre que desea tener una relación con nosotros. ¿Cómo siente usted que el hijo nada más le hable? Para pedirle, ¿no? Es más, llega el hijo bien cariñoso, mamita, y tú ya sabes, ¿qué me vas a pedir, no? ¿Qué quieres? Así a veces somos con Dios, ¿no? Nada más lo buscamos para pedirle algo, porque algo andamos necesitando. Dios nos habla constantemente. La pregunta es si nosotras estamos constantemente disponibles. ¿Qué tal cuando le mandas un mensajito a alguien y pasan 7 horas y no lo ha visto? O pasan 3 días y tú ves que todavía están las flechitas ahí en grisecito, ¿no? Que no lo ha visto, ni siquiera ha visto mi mensaje. O peor, lo vio y no me contestó. Como dicen los chavos, me dejó en... Ese concepto doloroso no existía en mis juventudes. ¿Cómo se decíamos antes? Me dio el avión, ¿no? Me dejó colgado, me cortó, pero ahora es, me dejó en visto. Ok, duele, eso cala, ¿no? Bueno, la pregunta es si nosotras no andamos dejando en visto a Dios, si no lo dejamos cortado, miren que aquí tengo el ejemplo. Es como tener el celular en silencio y luego decir, ay, nadie me escribe. Pues ahí están tus mensajes, está lleno de mensajes, pero no los has visto. Ahí tenemos la Biblia, mis hermanas, llena de mensajes de Dios. Es que Dios no me habla.
Es que no sé qué será lo que Dios quiere. Estoy confundida. Pues lee la Biblia, si ahí están los mensajes, ¿no? Agarra tu celular y ve el mensaje para que no estés quejándote de que nadie te escribe. Escuchar a Dios no es algo automático o mecánico. El problema muchas veces no es que Dios no hable, sino que no sabemos escuchar. Dios no está en silencio. El problema suele ser nuestra falta de preparación para oírle, nuestra falta de disponibilidad para escucharle, o nuestra falta de agrado por lo que Dios nos está diciendo. Lo voy a escuchar hasta que me diga lo que yo quiero que me diga, porque yo ya sé lo que yo quiero hacer. Y le digo a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? Pero yo estoy aquí, pero yo sé lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y hasta que alguien... No va a faltar el incauto que venga y me diga lo que yo quiero hacer. Y voy a decir, eso me lo reveló Dios. Revelación divina, aleluya. Ok, el problema no es Dios, somos nosotras. A veces pensamos, Dios no me habla, pero la pregunta real es, ¿estoy escuchando a Dios? Dios sigue hablando, pero su voz no es algo que el ser humano pueda controlar, predecir o producir por sí mismo. ¿Ok, mis hermosas? Chequemos esto, porque nosotras no controlamos lo que Dios dice, ni producimos lo que Dios dice, ni lo predecimos. Escuchar a Dios no es controlar su voz, sino disponernos a su revelación. Como aquel pueblo del Antiguo Testamento, les hablaban los profetas y no les gustaba lo que les decían, entonces, no, espérate, voy a buscar otro. Y se iban a buscar otro profeta hasta que encontraban el profeta que les decía lo que querían escuchar. Entonces decían, este sí es el bueno. Que la canción, ¿verdad? Pueblo rebelde, que eso no pase en Oreb, ¿verdad, mis hermanas? Que eso no pase, que aquí el Señor nos pueda decir todo lo que quiera y aguantemos vara y digamos, sí, Señor, aquí estoy disponible, porque no controlamos, ni predecimos, ni decidimos lo que Dios dice. Es Dios quien se revela por su gracia. No somos nosotros quienes alcanzamos a Dios. O sea, somos cierta clase de iluminados que alcanzamos a reconocer lo que Dios dice. Él se revela. Escuchar a Dios es un acto espiritual, relacional, dependiente de Él. No se trata de nuestra picudísimo esfuerzo para lograr que Dios nos hable. Es Él el que se revela. No se trata de experiencias místicas, sino de una vida rendida. No aprendemos a escuchar a Dios en momentos especiales, sino en un estilo de vida rendido. Y otra verdad que tenemos, la palabra de Dios es un encuentro, no solo un texto. Cuando vamos a la Biblia, mis hermanas, podríamos verlo como un libro cualquiera, ¿no? Como dijo Peña Nieto. Que la ha medio leído, ¿verdad? La Biblia, sí la he leído un poco, dijo, ¿no? No es un libro más como el Quijote de la Mancha o el Romeo y Julieta de Shakespeare que nos dejan a leer en la escuela, ¿no? ¿Cuántas leyeron ese? ¿O cuántas hicieron como que lo leyeron y compraron el resumen para hacer la tarea? Porque qué flojera, ¿no? Leer esos librotes. Y algunos ven la Biblia así también como qué flojera, ¿no? Qué librote, leerlo todo. Pero resulta que no es solamente un texto, es un encuentro con Dios. Y se dan dos cosas, mis hermanas. La Biblia es la palabra de Dios, pero se convierte en palabra de Dios cuando Dios decide hablarnos a través de ella. Cuando escuchamos su voz, se convierte realmente en la palabra de Dios. Es decir, no es solo leer la Biblia, es que Dios se revele personalmente en ese momento. Así que la Biblia contiene la palabra de Dios y es la palabra de Dios porque Dios nos habla a través de ella. Pero no todo el que abre la Biblia escucha la voz de Dios. Lo que Dios habla nunca contradice la Escritura. Es otra verdad que vamos a estudiar acá. Lo que Dios habla nunca contradice la Escritura. ¿A qué me refiero? Que de pronto alguien va a venir y me va a decir algo. O yo voy a sentir algo. O alguien me escribió algo, pero si no va con lo que dice la Escritura, yo no lo puedo tomar como que viene de Dios. Por supuesto que no. Aunque me dé mucha alegría escuchar eso, aunque me emocione tanto eso que me dijo alguien,
No sé, alguien románticamente me dice, Dios me dijo que tú vas a ser mi mujer, y luego pues está bien guapo el fulano. Oh, pues qué padre, ¿no? Qué bonita revelación me dijo Dios, ¿no? Pero Dios se lo dijo, no hombre, se lo dijo la calentura, ¿no? Ay, disculpen. Ay, me borran esa parte, por favor. Cuidado, ¿verdad? Porque no siempre lo que Dios nos dice, lo que otros dicen, perdón, va a ir con la palabra de Dios. Entonces es nuestro buen filtro. Comparemos lo que me dijeron con la palabra de Dios. ¿Contradice la Escritura? Por supuesto que no viene de Dios. Aunque a mí me guste, aunque me emocione, aunque yo quiera hacerlo, aunque se oiga muy bonito, si contradice la palabra de Dios, no es la voz de Dios. Punto, final. Si alguien dice, creo que Dios me habló, no debe quedarse solo con la suposición. Creo que Dios me habló. No, debe seguir confirmando y corroborando lo que piensa que Dios le dijo con la palabra de Dios y comparándolo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene efecto positivo en nuestra vida. Así que hay que comparar con ella todo lo que otros nos digan. La palabra de Dios no está desactualizada. Nosotros somos los que debemos actualizarnos a ella, ¿no? Porque de pronto alguien dirá, bueno, es que no, sí contradice un poco la Escritura esto, pero pues es que en aquellos tiempos así se hacía. Pero ahora es diferente. Por eso, pues sí podemos hacerlo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no está desactualizada. Nosotros tenemos que actualizarnos a la palabra de Dios y no buscar entonces vericuetos, porque somos bien buenos para andarle buscando, como le hacían los judíos. Los judíos eran bien tramposos, por ejemplo, con esta orden de honra a tu padre y a tu madre, y significaba darles su mensualidad a papá y a mamá. Pero luego, entonces decían, no, es que no le puedo dar a mi papá porque esto es, como decían, corbán, esto lo voy a consagrar a Dios. Y entonces con eso ya se quitaban la barra y hacían sus vericuetos en la ley de Dios para no cumplir la ley de Dios. Y así igualito le hacemos en la actualidad, muchos cristianos le hacen así. Y es que a veces tenemos demasiadas cosas en nuestra cabeza, demasiado ruido se le dice, ¿verdad? Interferencia, y no escuchamos lo que Dios nos dice. Les voy a pedir a mis 6 hermanas, que les dije antes de la reunión, que pasen aquí arriba, por favor, las 6 hermanas que nos van a comunicar algo. Vamos a hacer un experimento, esperemos que funcione. Las 6 hermanas que van a ponerse aquí en los micrófonos, con los micrófonos abiertos, nos van a decir algo. Al mismo tiempo, las 6. Entonces vamos a ver si captamos algo, ¿sí? Si podemos hacer la receta que nos van a dar. Pónganse en el micrófono que les quede a su altura para que cada una hable bien en el micrófono y no se nos eche a perder el experimento. Entonces ustedes me van a decir si van a poder hacer alguna de las recetas que nos van a dar. Nos van a dar 6 recetas diferentes. Su receta favorita. Vamos a escucharlas, ok, que estén todas a la misma distancia del micrófono en su boca. El cita no se escucha bien. Mira, tú estás así, ponte aquí, más abajo, más bájate, porque tú estás altota. No. Sí, ahí está más cerca de tu boca, ¿sí? Que esté cerca de su boca, porque tiene que estar a la misma distancia todas del micrófono. Muy bien, a la de 3 van a empezar mis hermanas a darnos su receta y luego ustedes ya me dirán si pueden hacer la receta y cuál fue la receta. Ok, ¿listas para empezar? ¿Sí? ¿Sí? Sí. 1, 2, 3. Bueno, nosotros vamos a hacer unos caldillos, vamos a comprar champiñones, carne molida, vegetales rallados, cebolla, carne molida, la voy a sofreír en una cacerola, ya que esté bien sofreída, cuando remoler el tomate, ¿saben qué? Ya estuvo, son unas desordenadas, de veras, son unas desordenadas mujeres comunicativas. A ver, ¿alguien pescó la receta de alguna? No, ¿qué es lo que va a hacer el cita? ¿Cuál es su receta del cita? ¿Nadie la pescó?
Nadie sabe cómo hacer esa cosa tan deliciosísima. Se la van a perder, mis hermanas. Saraíta va a hacer una cosa riquísima, light, de dieta, para estar así delgaditas como ella. ¿No? Algo con queso. Alcanzaron queso. Fue todo lo que se escuchó. Ok, gracias mis hermanas, fueron unas hermosas. Luego sí nos dan su receta. A ver, Carito, quédate tú en el micrófono. ¿Tú qué receta estabas dando? Unas hamburguesas tipo hawaiana, pero en vez de piña, uvas y sabe delicioso. Ay, qué rico. Miren de lo que nos estamos perdiendo. Bueno, gracias, Carito. Chéquense, mis hermanas, que a veces así estamos nosotras en nuestra comunicación con Dios. Tenemos un montón de ruido en la cabeza y Dios hablándonos, dándonos recetas deliciosas para nuestra vida, pero pues nomás no podemos captarla porque estamos demasiado distraídas. El ruido impide escuchar claramente. Así pasa con nuestra vida espiritual. A veces hay muchas distracciones. Miren, ¿qué puede impedirnos escuchar la voz? Por ejemplo, distracciones, ¿verdad? Tú estás leyendo la Biblia y a la vez estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, en la preocupación esta que tienes, en lo que vas a hacer mañana, en que los frijoles están quemándose, en que te pones a ver la pared, ay, hay que pintar ya esa pared, y luego te pones a pensar, ¿qué me voy a poner el domingo? Híjole, va a ser calor, va a ser frío, unos zapatos cómodos porque se camina mucho en el Gran Fórum, chanclas, ¿no? ¿Cómo voy a ir de chanclas a la iglesia? Y estás orando, mi hermana, y estás leyendo la Biblia y se va, ¿verdad? La mente. Luego no nos tomamos el tiempo. Estamos muy ocupadas todo el día. Dios nos quiere decir algo, nuestro Dios nos quiere decir algo, pero no nos tomamos el tiempo porque estamos muy ocupadas. Y al ratito voy. Nomás que termine esto, nomás que haga esto. Y voy acá y vengo allá. Y porque, pues sí, la verdad, hacemos muchísimas cosas en el día y no nos tomamos el tiempo para escuchar a Dios. A veces es Dios hablándonos, pero a la vez estamos escuchando mucho al mundo, ¿no? Al mundo. Y entonces la voz de Dios se apaga con todo lo que el mundo nos está diciendo, los conceptos del mundo, la superficialidad del mundo, los valores del mundo, las cosas. Ahora mi esposo y yo estuvimos en Brasil la semana pasada, estuvimos en las reuniones de UBLA, de nuestra Unión Bautista Latinoamericana. Estábamos ahí bautistas de toda Latinoamérica. Entonces entrábamos ahí al recinto hermoso, un templo que Dios nos dé un día, unas instalaciones así, mis hermanas, un templo hermosísimo, con unas sillas súper cómodas, unas pantallas acá, unos grupos de alabanza padrísimos. Bueno, entrabas al cielo, hermanas, estábamos ahí en el cielo, entre puro cristiano, bien bonito, chulada de cosa. Río de Janeiro, salías de ahí, oh Dios, era otra cosa, ¿verdad? La cosa, el contraste en Río de Janeiro, pues, es allá como mucho culto al cuerpo, ¿no? Y las mujeres así. Sí, muy así, ¿no? Y luego con así de ropa, ¿no? Nada más. Así unas tiritas de ropa nada más. Y ahí andaban en la calle, ¿no? Así como, y qué cosa, contrastes del mundo que se oponen a la voz de Dios. Y a veces escuchamos demasiado la voz del mundo. A veces tenemos como un cansancio espiritual, ¿verdad? Estamos, no sé, desilusionadas, decepcionadas, o ya entramos como en una rutina a la vida cristiana, ya se nos olvidó el primer amor, la emoción de las nuevas creyentes y vamos cayendo así como en la rutina. A veces no escuchamos la voz de Dios porque el ruido que traemos es lo que yo espero oír. Y eso es lo que yo quiero oír de Dios y resulta que Dios me está diciendo otra cosa y no lo puedo escuchar porque me grita demasiado fuerte lo que yo quiero que Dios me diga. Tengo 50 años y no he encontrado al galán de mi vida y yo quiero el tema del marido y el Señor me está hablando de otras cosas. Pero no, yo estoy ahí con el Brad Pitt que ya quiero que llegue y desesperada. Expectativas, prejuicios.
A veces nuestras ideas, que es un prejuicio, mi hermana, la palabra lo dice, ¿verdad? Es una idea que traigo de antes. Ya traigo mi idea. Y a Dios no podemos ir con ideas ya planteadas. Tenemos que ir como páginas en blanco. Eso es lo que le pasó a Judas. Judas tenía una fe contaminada desde el principio. Él empezó a seguir a Jesús porque él era un revolucionario, quería libertad material para su pueblo, libertad política para su pueblo, y entonces vio en Jesús un caudillo. Dijo, nos va a sacar en una lucha militar, ¿no? Y siempre caminó con esos prejuicios. Al Señor tenemos que ir con ideas, con la página en blanco, para que Él nos hable y nos diga lo que Él quiera. Quitarnos esos prejuicios, esas expectativas, esas suposiciones, las ideas que tenemos acerca de todo en la vida, las ideas que tenemos acerca de la fe, de las personas, de los hombres, de las mujeres, suposiciones que tenemos que quitarlas porque es ruido, y Dios hablándonos, pero acá está muy fuerte esas voces. A veces es la negatividad. No se va a poder, no, estamos súper mal, no, esto ya salió mal, no, ya la regamos, no, ya. Y Dios te está diciendo, vamos, adelante, estoy contigo, no temas, descansa en mí, ve por aquí, ve por allá. Pero con la negatividad, pues no podemos escuchar. Amargura, la Marga López, ¿no? Ahí a todo lo que da y la voz de Dios no se escucha. El enojo, ¿cómo vamos a escuchar a Dios todas enojadas? Con la hostilidad ahí a todo lo que da. ¿Qué más ruido puede haber, hermanas? A ver, díganme. A ver, Mirichis. Que la vida se trata de mí. Que todo se trata de mí. Sí, que lo que yo quiero escuchar es que yo estoy bien, que yo voy a triunfar, que todos me van a amar, que todo me va a salir muy bien, que todo se trata de mí. Sí, ¿qué voy a obtener yo de todo esto, verdad? Cuando a lo mejor lo que Dios me está diciendo es, ¿tú qué vas a dar? ¿En qué vas a servir? Órale, ¿qué más ruido puede haber ahí en nuestra vida, mis hermanas? El trabajo, estamos muy ocupadas con el trabajo, el afán. Pudiera ser también el materialismo, ¿no? El materialismo. Que, pues el Señor te quiere un rato a pie. ¿Sí saben que andamos a pie, mi esposo y yo? Porque se nos quemó la camioneta. Sí, se nos salió fuego. Veníamos de Tlaxcala, esa que les conté que andábamos en Tlaxcala. Veníamos en la carretera y se le prendió fuego a la camioneta y ahorita está ahí en el seguro, a ver qué nos van a decir, si vive, si no vive, no sabemos nada, todavía no nos dicen nada. Y mientras, no es cierto que andamos a pie, agarramos la express y andamos así en motorzote, ¿no? Pero a veces el Señor dice, pues quiero que tengas un baño de humildad un ratito, ¿no? Que sepas lo que es la vida. Pero el materialismo a veces nos nubla lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué más, mis hermanas? Sí. La preocupación por los hijos. Y el Señor quiere que descansemos, que escuchemos que Él está trabajando en ellos, que Él los ama más que nosotros, que Él los atiende. Pero las preocupaciones de todo tipo, ¿verdad? Esas preocupaciones que suenan y suenan y suenan aquí, como mis hermanas. Me encantó la dinámica, no sabía que iba a salir tan bien. Era un experimento y me encantó, de plano no se entendía nada más que el queso de Saraí. Eso, muy bien. ¿Alguien más acá levantó la mano? Sí, Lizzy. La falta de perdón, qué interferencia provoca ahí, ¿verdad? Y es que precisamente el Señor te dice, perdona, y tú acá en el pastel, ¿verdad? No lo voy a hacer. Luego decimos, el no puedo. El no puedo es también una interferencia, ¿no? No puedo. ¿Ya oíste lo que Dios te dice? Que ames, que perdones, que sirvas, que des, que vayas, que hagas. Y tú, no puedo. Yo las he oído y me he oído a mí misma, ¿verdad? Es que yo no puedo hacer eso. Va en contra de mi naturaleza, de mi carácter. Yo no soy así y no sé qué. A ver, sí, mi Sabri. En mis fuerzas, esa, la que se cree la chucha cuerera, la empoderada, ¿no? ¿Qué va a escuchar a Dios si está, pero acá subida en su ladrillo, ¿no? Gracias, mi Sabri. Sí, Rosalvita.
Pues la enfermedad a veces, ¿verdad? Pues sí, estoy enferma, es como el cansancio, ¿no? Es eso, el cansancio espiritual. No puedo, y sí, te provoca. Pero fíjese que a veces ese tiempo de enfermedad, si tenemos la actitud correcta, pues puede ser el tiempo en el que escuchamos a Dios, ¿no? Porque nos pone allí a tener más sensibilidad espiritual. Gracias. Sí, hermanita. Los afanes de la casa, que nunca se termina. Ahí les va la frase favorita, esta que la quieren enmarcar todas. La mugre puede esperar. Todas la queremos enmarcar, ¿verdad? Oh, sí, pero luego a la hora de ponerla en práctica no es cierto. No es cierto. Ya mi esposo me la ha cantado en mi cara cuando me ve que ando para arriba y para abajo. Me dice, pues ¿no dices tú que la mugre puede esperar? Así me la pone en la cara, ¿no? Y yo le digo, sí, pero tantito más, y no hacemos lo que es dedicarnos a escuchar la voz de Dios. ¿Alguien más levantó su manita? ¿Sí? El reclamo. Vengo con Dios a orar. Y entonces en lugar de venir a escuchar a Dios, sí me tomé mi tiempo, sí todo lo que quieran para hablar con Dios, pero casi como aquel dijo, pero me va a oír, ¿no? Como dijo un hermano una vez en Chihuahua, había sequía y ya llevábamos quién sabe cuántos años sin llover, ¿no? Y estábamos orando y orando por la lluvia, y llega un día a platicar con el pastor, con mi esposo, este hermano, y le dice, hermano, yo creo que ya va a llover porque ahora sí le hablé muy duro al Señor. El reclamo, ¿no? ¿Sí? La crítica constante. Y esas actitudes, ruidote en la cabeza, Guzmán Mirichis. Sí, pues eso de querer que el mundo sea perfecto y que la iglesia sea perfecta. Y como no fue perfecta, pues me enojo y ya no te quiero oír, Dios, ¿verdad? Sí, Miriam. La decepción, hermana, sí. Porque como la vida no es perfecta y como nos han vendido o nosotras nos hemos creado ese panorama de que pues ser cristiana es que todo va a estar perfecto. Y no, mis hermanas, nos pasan cosas. Al pastor, pero ¿por qué se le quemó su camioneta si es el pastor? Veníamos de servir al Señor en Tlaxcala. Yo sí le dije, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué se me achicharra la camioneta? No vengo del antro, no vengo de servir. Pero hay decepciones, mis hermanas, ¿no es cierto? Y a veces se nos enfría el corazón y ya hasta pues ya se pierde ese fervor. A lo mejor no me voy al mundo, pero se acaba como ese ánimo de estar escuchando al Señor, de estar cerquita de Él, pegaditas a Él. Recuerden, se trata de la comunicación, de la relación con Dios. Una relación donde Él es lo máximo. No hay más ruido que su voz en mí, porque lo quiero escuchar, porque anhelo estar en su presencia. Y ahí está la pregunta muy personalizada para cada una de nosotras. ¿Qué cosas podrían estar haciendo ruido en mi vida espiritual? Los valores, las redes sociales. Tomas tu celular para poner el devocional, pero le picas ahí a donde dice la Instagram o la Facebook, así nomás. Y te quedas ahí 1 hora viendo el chisme de todo mundo, ¿verdad? Y te distrae. Dios sigue hablando hoy, pero escucharle depende de su iniciativa más nuestra disposición. Su iniciativa más nuestra disposición. Porque, y como en cualquier comunicación, ¿verdad? Hay un emisor y debe haber un receptor para que se dé la comunicación. El problema no es su voz, es nuestro ruido. Así que escribamos ahí qué cosas podrían estar haciendo ruido en la vida espiritual. Y por último, aquí no lo voy a comentar tanto, lo vamos a ver en otras sesiones esto, pero cuando Dios habla, cuando realmente fue Dios el que me habló y yo le escuché, va a haber un efecto. No es infructuosa la comunicación con Dios. Cuando Él me habló y yo le escuché, algo va a pasar. Algo
algo magnífico va a pasar, ya sea dentro de mi interior o incluso va a haber un fruto que se va a notar. Yo voy a hacer algo, va a haber un cambio. Cuando Dios habla hay cambios, porque no solo me va a informar, sino que esa comunicación con Dios me va a transformar. Es lo más hermoso de esa comunicación, de esa relación, que va a haber transformación en nosotras. Y todo esto fue así como un esbozo, mis hermanas, para que veamos entonces poco a poco en las 10 sesiones de nuestro diplomado Sintonizadas con Dios. Vamos a escribir la última respuesta. ¿Estoy realmente dispuesta a escuchar? Incluso si no me gusta lo que Dios me diga. ¿Qué dicen mis hermanas? Amén. Queremos escucharle. Por eso tenemos al final esta frase que ya no supe si quedaron las rayitas para que ustedes completen. ¿Sí? Señor, quiero aprender a escucharte. Sí, quiero aprender a escucharte. Quita todo estorbo, todo ruido en mi vida y enséñame a reconocer tu voz. Es una oración, mis hermanas. Señor, quiero aprender a escucharte. Quita todo ruido en mi vida y enséñame a reconocer tu voz. Por tanto, vamos a decirle al Señor estas frases. Leámoslo todas juntas. Ahí lo tenemos. Señor, quiero aprender a escucharte. Habla, Señor, tu sierva escucha. Señor, hoy reconozco que muchas veces he estado distraída. Hoy quiero aprender a escucharte. Y lo que sigue también, gracias porque no eres un Dios lejano, sino cercano. Hoy abro mi corazón para escucharte. Quita distracciones, sana mi sensibilidad espiritual y enséñame a reconocer tu voz. Amén. Amén. Mis hermanas, pues no es como un decir oraciones de memoria, pero les invito a que esta semana digamos algo semejante a esto en nuestra oración al Señor y que abramos nuestra Biblia. Después de haberle pedido esto al Señor, abramos nuestra Biblia. Todos los días, mis hermanas, abramos el celular para ver los mensajes que nos está poniendo Dios. Abramos la Biblia. Y yo les voy a dejar una tarea bien sencillita. Una lectura bíblica. Génesis 16 del 1 al 14. Lo pueden leer todos los días el mismo pasaje. O lo pueden leer por cachitos. O lo pueden leer un día y entonces meditar en él los siguientes días. Pero vamos a darnos este espacio para escuchar. A lo mejor ustedes ya tienen un plan de lecturas bíblicas, pues qué bonito, hagan esa lectura bíblica en la semana y tengamos la práctica de que no solamente leímos, sino que luego nos preguntemos, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios a mi vida a través de esto que leí? Y podemos avanzar aún más escribiendo las respuestas, ¿verdad? ¿Qué me dijo Dios? Y escribamos lo que Dios nos dice. Entonces la tarea de esta semana va a ser, aparta unos minutos diarios para escuchar a Dios, haz esta oración, habla Señor, tu sierva escucha, ora, medita en Dios, lee la Biblia, sin celular, sin distracciones, solo guarda silencio delante de Dios. Esta semana vamos a leer Génesis 16, 1 al 14. Aquí en este pasaje vamos a encontrar que Dios vio a Agar en su dolor y no la dejó ahí sola, ¿verdad? Sino que le habló. En ese desierto en el que estaba Agar, Dios le habló. Bueno, pues en ese pasaje vamos a mirarnos en ese espejo y vamos a escribir lo que Dios nos dice a través de esta historia. Tal vez nos da algún desafío el Señor, algún pensamiento, alguna impresión. Vamos a escribir lo que Dios nos dice cuando leamos este pasaje. No se trata de forzar a Dios a hablar, sino que vamos a disponernos a escucharlo a través de su palabra. Esta es la tarea. Esta es la tarea para mis hermanas que están inscribiéndose en el diplomado por internet. Ustedes, mis hermanas, van a recibir este material y deben de regresar esta tarea por escrito para que se les acredite su tarea. ¿Qué van a escribir? Pues lo que Dios les dijo en la lectura de Génesis 16, 1 al 14. Ustedes, mis hermanas, no me la van a entregar la tarea aquí,
pero tráiganla escrita, porque algunas nos van a hacer favor de compartirnos lo que Dios les dijo, ¿sale? Y bueno, pues más o menos ese es el formato de nuestro diplomado recién iniciado. ¿Están contentas? ¿Les gustó? Suena bien, ¿verdad? Lo que Dios nos va a decir en este diplomado, sintonizadas con Dios. Sí, hermanita. A ver, la lectura de la oración que hicimos ahí. Sí. Antes de la tarea. ¿Sí? Ahí está la oración, que digo, no hacemos oraciones de memoria, pero algo así, ¿verdad? Le decimos al Señor y vamos a decírselo ahora mismo, mis hermanas. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Padre, quiero aprender a escuchar tu voz a través de tu palabra, que tú me hables como tú quieres, Señor, no como yo quiero. Que me digas lo que tú quieres decirme, no lo que yo quiero escuchar, Señor. Que sea una fiel, obediente a ti, a tu voz. Rendirme a ti, Señor. Ser sensible a tu voz. Mi Dios bendito, gracias porque nos das esta oportunidad de tener este diplomado, estos estudios que tú has preparado para nosotras. Pues quieres que tengamos esta relación más cercana contigo, Señor. Quieres guiarnos a través de tu preciosa voz. Quieres levantarnos, quieres animarnos, Señor. Quieres darnos esperanza. Y, Señor bendito, pues a veces no te escuchamos porque tenemos demasiado en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias porque ahora nos vas a enseñar, Padre, para que aprendamos a escucharte mejor. Bendícenos a todas, bendice a mis hermanas que están también por internet y que todas podamos tener fruto de este estudio, Señor, en nuestra relación contigo. En Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanitas, pues que Dios me las bendiga.